día también a aquellos que nos ven por el canal de YouTube de la Iglesia. Sean bienvenidos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a seguir con el estudio de los martes y vamos a leer un capítulo. Está en Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 25. En estas últimas tardes pues hemos estado teniendo una buena lectura, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Y dice la Escritura: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de enjaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura y de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará el oro fino, las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo,
y la otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hasta aquí la lectura, amados hermanos. Y hoy nos toca ver acerca de el camino a casa. Aquí vemos que Israel está dirigiéndose a la tierra que el Señor les había prometido, ¿verdad? Cuando les sacó de Egipto. Y vemos en todos los estudios que hemos visto hasta ahora que el Señor va dando directrices, ¿no? Va dando órdenes para que el pueblo cumpla, y así el Señor pueda seguirse glorificando en cada uno de ellos. Es igual que en nuestras vidas, ¿no? Ahora, antes de empezar el estudio, pues tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Es usted aventurero o es usted hogareño? ¿Le gusta la aventura? ¿Le gusta estar ahí de país en país? A mucha gente le gusta viajar mucho, ¿no? Le gusta conocer. Yo soy hogareña, hogareña. O es hogareña como yo, como nuestra hermanita María, ¿no? Que así se sacamos. puede tener el espíritu aventurero, pero no hay. ¿Verdad? No hay con qué. Y toca hacer de igual. Con un espíritu aventurero, como dice nuestra hermanita, me refiero a alguien que siempre está buscando cosas nuevas, ¿no? Alguien que siempre está en movimiento, que no descansa, que no se asienta en ningún lugar. Alguien que ama viajar, ir a lugares nuevos y probar cosas nuevas. Yo conozco mucha gente que es así, ¿no? Le gusta salir, le gusta probar, dice que ha estado en distintos lugares, ¿no? Y el esposo de mi sobrina Tania, él trabaja en una empresa de publicidad, y él se ha recorrido ya casi toda España, ¿eh? Toda España. Y estuvimos conversando la semana pasada en casa, ¿no? Le digo, ¿y qué tal? Le digo, ¿qué tal estar fuera? Le digo, de casa, ¿no? Dice, al principio fue emocionante, dice, era bonito, dice. Pero ya comer fuera, dice, siempre, dice, ya cansa, hermanito, dice. Le digo, ¿de verdad? Sí, dice, yo cuando regreso de los viajes, dice, me voy a casa y pregunto a Tania, ¿qué hay en la cocina para cocinar? Y dice, y Tania y los niños vuelta, me están esperando para poder salir a comer fuera. ¿No? Entonces dice, yo prefiero, dice, aunque llegue cansado, cocinar, dice, y cocinar algo de casa, ¿no? Porque dice que los restaurantes, claro, es lo que hay. Y no se siente, dice, al principio sí me sentía a gusto y todo eso, dice, pero yo trato de hacer lo más rápido posible para regresar a casa, dice, ¿no? Entonces, él tiene un espíritu viajero y también un espíritu hogareño. Y cuando hablamos de hogareño me refiero a alguien que le encanta la idea de crear un hogar y establecerse allí. Alguien que ama cocinar para su familia, atenderla. Alguien que disfruta sentarse en el sofá con su familia, ver una película, compartir unas palomitas, y cuando sale está anhelando llegar a casa. Y yo digo que todos quizás tengamos un poco de estas dos cosas, ¿verdad? Yo cuando fui a Ecuador la última vez estaba emocionado. Digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y lo hice. Pero créanme, hermanitos, no es por renegar de Ecuador. Las 3 semanas pasé bien, pero la 4ª semana ya dije, ya no, esto no es lo mío, necesito mi trabajo, necesito mis cosas, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Es diferente. Y yo ya quería regresar. Y Nancy me decía, pero disfruta, si me he venido a disfrutar. Le digo, ya disfruté lo que tenía y ahora quiero regresar, ¿no? Entonces, por eso digo que quizá todos tengamos un poco de aventurero y un poco de hogareño. A mí me gusta salir al campo, con los niños hemos salido al Pico San Pedro,
hemos ido a dar la vuelta por el río de Manzanares, a la Pedriza, pero siempre al atardecer sentimos el deseo de regresar a nuestra casa, ¿no? Yo ahorita recuerdo que cuando estábamos en la Pedriza estaba encantado porque estaba mojándose y todo, pero cuando ya era tarde dice, papá, ya nos vamos a casa. Le digo, vamos a quedarnos aquí, en una tienda de campaña. Dice, no, yo quiero regresar a mi casa. Dice. En cambio la otra, mi nieta dijo, no, nos quedamos aquí. Entonces, hay esas dos facetas en ellos, ¿no? Estos dos instintos contrastantes, se podría decir, probablemente reflejen un mismo deseo, un anhelo por formar un hogar. Los aventureros van en busca de un hogar, mientras que los hogareños intentan crearlo. En lo profundo de cada corazón, de cada persona, existe el anhelo por el hogar, el anhelo por la familia, ¿no? Porque eso es lo que había en el corazón de nuestro amado Dios cuando nos creó. Que tengamos, ¿no? Que formemos una familia. Por eso dice ahí en Génesis, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una familia, ¿no? Tendrán su propio hogar. Y también el dicho que dice, ¿no? El que casarse quiere, casa quiere, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el deseo del ser humano, ¿no? Formar un hogar. Y como digo, este anhelo refleja la historia humana. La humanidad sufre de un profundo sentimiento de desarraigo. Nos sentimos sin hogar y esto se debe a que fuimos expulsados de nuestro primer hogar. ¿Por qué está Ucrania defendiendo sus tierras? Porque es su hogar, ¿verdad? Siria y lo está defendiendo con su propia vida, ¿no? Y ahora nosotros como creyentes anhelamos un hogar, ¿no? Un hogar celestial. Y el Señor Jesucristo nos ha ofrecido eso, ¿verdad? Ahí en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar una para ustedes. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Y ahora los israelitas, ¿no? Se podría decir, están en esta situación. Pero regresando más atrás a la historia bíblica, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un hogar, ¿verdad? Les dio ahí el huerto, dijo, para que disfruten del huerto, ¿no? Pero ¿qué pasó? El Creador puso al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, o sea, en el hogar que Dios les había creado para ellos. Fue el lugar donde Dios proveyó para que fuese su hogar. Era un lugar de plenitud, lleno de provisiones y seguridad. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios hizo animales, hizo plantas, hizo de todo para Adán. Y de seguridad, ¿por qué? Porque era Dios mismo el que estaba con ellos. Cuando nosotros tenemos algún problema, ¿dónde nos sentimos seguros? ¿En las manos de un médico? Puede ser. Pero ¿a dónde vamos primero? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y descansamos ahí. Y sabemos que Él tiene control de todo, ¿no? Tenían esa seguridad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Era un lugar de plenitud, como digo, lleno de abundancia. Podríamos decir nuestro hogar. Y en medio de este hogar estaba, ¿qué estaba, hermanos? El árbol de la vida. Y lo mejor de este hogar era que Dios mismo estaba presente con Adán y Eva. Se encontraban en su hogar, se encontraban con su Creador, pero cuando los primeros humanos rechazaron a Dios, ¿qué es lo que pasó? Cuando desobedecieron a Dios, fueron expulsados de su hogar, ¿no? Dios castigó su desobediencia y les expulsó de ese lugar maravilloso que Dios había creado, ¿no? Fueron expulsados. Entonces el Creador expulsó al ser humano del Edén. ¿Para qué? Para que trabajase en la tierra de la cual había sido hecho.
Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a 2 querubines, dice, para que guardasen la entrada al jardín del Edén, para que Adán y Eva no pudieran regresar nuevamente a donde había sido su casa, ¿no? Y esto es triste, porque es el anhelo de tener el hogar, ¿no? Eso se encuentra en Génesis 3, 23, 24, cuando Dios expulsó a Adán y Eva. Y ahora se encuentran al este del Edén. Después, cuando Caín mató a su hermano, él se alejó, dice, de la presencia del Señor. También se fue alejando más de la presencia del Señor, ¿no? Quisieron abandonar al Creador. Esto se encuentra en Génesis 4:16. Los humanos se fueron alejando de Dios cada vez más hacia el este del Edén, y más nunca hemos regresado ahí, a ese lugar maravilloso que Dios había creado. Así que desde ese entonces hemos anhelado el hogar celestial y nos sentimos desarraigados. Algunos perciben ese sentimiento más que otros, y algunos sienten en su vida esa falta, ¿no? Ese deseo de estar, ¿no? Hay una canción que cantamos en Ecuador que dice: yo tengo un hogar más allá de los cielos, ¿no? Donde Jesucristo se fue a preparar. Y no sé, yo cuando estaba preparando esto, la carne se me hacía como de piel de gallina, ¿no? El cuerpo se me estremecía, porque digo, vamos a regresar al lugar de donde nunca debíamos haber salido, ¿no? Al lugar donde va a estar nuestro amado Dios con cada uno de nosotros. Ese sentimiento, sea más fuerte o sea más débil en cada persona, pero siempre estará ahí, ese anhelo por llegar a casa. ¿Cuántos de nosotros salimos a trabajar y ya estamos viendo el sol, o estamos viendo el reloj o el móvil, viendo la hora de regresar a casa, ¿no? Bueno, yo creo que me preocupo más, porque no es solo regresar a casa, porque tengo que regresar, recoger a los niños, llevarle a sus extraescolares y todo eso, ¿no? Y ahora que tenía que dar el estudio igual, corriendo por todo lado, ¿no? Pero cuando estamos trabajando, el deseo nuestro es ese, ¿no? Regresar. Bueno, al menos el mío siempre ha sido ese, de regresar, disfrutar de los niños, ¿no? Yo recuerdo que cuando Jordita y Guillermo eran más pequeños, yo llegaba, sí llegué cansado, hecho polvo, tenía que ponerme a jugar ahí con ellos, como que fuera uno más de ellos, ¿no? Y Nancy se enfadaba, dice: pero aquí, dice, en vez de ayudarme, eres como otro niño más, dice. Y los niños estaban encima de mí, ¿no? Digo, pero es que eso es lo que quieren ellos, le digo, o sea, disfrutar del hogar, ¿no? Disfrutar de la familia. Y eso es lo que yo siempre siento, ¿no? El regresar a casa. Ahora, en cierto sentido, Israel es una nación en camino a casa. Se dirige hacia la tierra prometida, la tierra que Dios ha prometido darles en posesión para habitar y para habitar con ellos, pero aún no han llegado. Entonces Dios tiene que darles esas directrices, ¿no? Para que ellos puedan aferrarse a Dios. Y cuando lleguen, descubrirán que la tierra es solo un destello de su verdadero hogar eterno. Dios provee el plan para ese lugar, ¿no? A través del tabernáculo o tienda, como acabamos de leer, ¿no? Que Israel construiría como una réplica exacta. Lo vimos en el versículo 9, cuando dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Está dando aquí una orden nuestro amado Dios a su pueblo. Se podría decir que el tabernáculo es un mapa que nos muestra el camino de regreso a casa. Así que está lleno de ecos del Edén.
Las pistas están ocultas en la arquitectura y el mobiliario. Primeramente, la lista de los materiales que se utilizarían para el tabernáculo comenzó con oro y termina con onice. Versículo 3 al 7 dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efodio y para el pectoral, oro y piedras de onice. Ahora comparemos un poco esto con la descripción que nos da de Edén. Génesis 2:12. Dice: y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y onice, lo que había en el Edén. En segundo lugar, describe el candelero del tabernáculo. Éxodo 25, del 31 al 39. Nos describe de cómo debería de ser el tabernáculo, ¿no? Con todas sus cálices y pétalos daba la apariencia de ¿qué? Acabamos de leerlo. Digo que salían unas ramas, salían unas flores, salían unos frutos, unas manzanas, ¿verdad? ¿A qué asemeja esto? ¿O a qué apariencia tendríamos que tener acerca de esto? Es al árbol de la vida, ¿no? Porque da la apariencia de un árbol. El tabernáculo parecía un jardín con un árbol que da luz, y es un eco del árbol de la vida que se encontraba en el centro del Edén. Lo acabamos de leer, y si quieren pues pueden volverlo a leer nuevamente, ¿no? Está en Génesis 25, del 31 al 39. Y en tercer lugar, dijo Dios. Aparece 7 veces en la narración de la creación. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Dios creó todo a través de su palabra. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Y luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios: júntese las aguas. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Vemos que con el poder de su palabra el Señor iba creando las cosas, ¿no? Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Y ahora, regresando al Éxodo, también miraremos qué es lo que le dice a Moisés, ¿no? Y en las instrucciones del tabernáculo dice: 7 veces el Señor habló con Moisés. Éxodo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo. Capítulo 30, versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo. Versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés. Capítulo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Versículo 12.
Habló además Jehová a Moisés diciendo, vemos, ¿no?, que todo es con la orden que da nuestro amado Dios, desde la creación, y aquí da la orden para hacer el tabernáculo, ¿no?, que se asemeje un poco al lugar donde habitaba Dios con Adán y Eva. Además, ambos relatos terminan con una descripción del día de reposo. Eso lo podemos ver en Génesis 2, del 1 al 3, y Éxodo 31, del 12 al 18. La construcción del tabernáculo es como la construcción del jardín del Edén. Ese es nuestro hogar. Y en cuarto lugar, antes de la caída, el Edén era un templo, se podría decir. ¿Por qué digo yo esto? Porque ahí estaba la presencia de nuestro amado Dios, ¿verdad? ¿No? Nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es Dios mismo, ¿no? Y digo que el Edén era el templo donde estaba nuestro amado Creador. Y se podría decir, Adán era el sacerdote. El cargo de Adán era ahí, de cuidar, de administrar todo, ¿no? La parte de cultivar y cuidar. Eso lo encontramos en Génesis 2:15. Y solo se repite cuando se habla del trabajo de los sacerdotes. Esto vamos a ver si nos queda tiempo. Números. Capítulo 3. Versículos 7 y 8. Dice, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Quién era el que trabajaba en el servicio del jardín del Edén? Adán, ¿verdad? Y aquí están los sacerdotes trabajando en guardar el tabernáculo. Números capítulo 8. Versículo 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Recuerde que quienes eran o quienes podían ejercer el sacerdocio eran los levitas, ¿verdad? Lo impactante es que Adán es descrito de manera similar a la de los sacerdotes. Y eso lo podemos leer en casa, está en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. Y el Edén es descrito como el santo monte de Dios. Eso sí vamos a buscar. Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28. Versículos 13, 14 y 16. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos a leer de seguido hasta el 16, ¿vale? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Al Edén también se le llama el monte de Dios. Dios está ahí, en este monte, en el Edén. A Israel se le pidió construir una tienda, como vimos en Éxodo 25, ¿no? Construir una tienda. Vamos a ver ese pasaje en Éxodo. Vamos a meternos un poquito en el pasaje del hermano que sigue a continuación. Éxodo capítulo 26. Dice el versículo 15: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con su gozne. Así será. Las otras 2 serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo una tabla y 2 basas debajo otra tabla. Harás también 5 varas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las varas también, cubrirás de oro las barras. Sigue dando el Señor, ¿no?, esas directrices para hacer el tabernáculo, para ser donde la presencia de Dios iría con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, las indicaciones que nuestro amado Dios da a su pueblo es para que Él pueda estar con su pueblo, pueda estar en medio de ellos, ¿no? Y dice que le pide a Israel que también construya, ¿no? Construye una tienda. Construir una tienda nos parecería a nosotros algo extraño. Tal vez nos imaginamos, como cuando yo estaba preparando el estudio, ¿no?, una tienda, nos imaginamos las carpas que ponen para las bodas, para los bautizos, para los cumpleaños, ¿no? También ahora ha venido el circo, me imaginaba también una tienda como el circo, ¿no? Y nos imaginamos muchas cosas, ¿no? También me imaginaba como una tienda de campaña, que muchas veces hemos ido con nuestros niños a esos campings, ¿no? Una tienda significaba solo una cosa para los israelitas. Significaba el hogar donde ellos podían pasar, ¿no? Ellos eran un pueblo nómada que vivía en tiendas, y Dios había descendido a visitarlos en el monte Sinaí. Ahora Él habitaría en medio de su pueblo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amados hermanos, muchas veces, ¿no?, muchas veces nos olvidamos que nosotros somos santuario de nuestro amado Dios. Muchas veces nos olvidamos que Dios mismo habita con nosotros, ¿no? Y esa es, como yo siempre digo, esa es la ventaja que tenemos sobre el resto de personas que no conocen todavía al Señor, ¿no? Que Dios mismo está con nosotros.
¿no? Así que cuidemos de nuestro testimonio, cuidemos de nuestra relación con el Señor, ¿no? Porque si hacemos como Adán y Eva, como Caín cuando cometieron el pecado, cuando cometieron la desobediencia, de irnos alejando poco a poco, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a enfriar, ¿no? Vamos a volver atrás. Por eso dicen las personas, pero esta persona no iba a la iglesia, pero sí es peor que nosotros, ¿no? Porque las personas que no están en la iglesia o no han pasado por la iglesia, les da igual lo que hagan. Maten, roben, asesinen, sean lo que sea, les da igual. Pero el que ha pasado por la iglesia, ese siempre va a estar la mirada de las personas que no conocen al Señor, ¿no? Así que, amados hermanos, animémonos y vivamos una vida, como dice la Escritura, ¿no? Una vida santa, apartada para lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque siempre decimos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros vivamos ese propósito. El Señor les bendiga. Amén.